Nos dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En nuestro estudio sobre el libro de Santiago hemos podido ver hace unos domingos la importancia de las obras para el cristiano. Es a partir de las obras y no otra cosa que podemos decir si una persona es cristiana o no, pero más importante aún es a partir de las obras si podemos decir si nosotros somos cristianos. Por nuestras obras nos podemos juzgar a nosotros mismos. Podemos probar nuestra fe a partir de nuestras obras. ¿Soy un verdadero cristiano? Mira tus obras. Y esta es una pregunta, desde luego, que todo cristiano se hace y se debe hacer. No es una muestra de duda en Dios, sino es dudar de uno mismo, es reconocer la profundidad del pecado, es conocer la naturaleza humana y es tener idea de las tretas de Satanás. Es obedecer las Escrituras también, porque nos dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que, si uno dice que es cristiano, las obras justifican o no esta afirmación suya. Si las obras acompañan su afirmación, está justificado en decir que es un cristiano. Si las obras no acompañan su afirmación, estamos frente a un ejemplo de esclavo de Satanás, muerto en sus pecados y placeres, que camina con paso firme hacia el infierno. Y vimos que esas obras que deben identificar a un cristiano son la actitud primeramente frente a las pruebas y a las tentaciones, la actitud frente a los valores del mundo y sus placeres, el sometimiento a la palabra, la caridad y la santidad. Pero parte fundamental de lo que también significa ser cristiano y lo identifica es la conversación, el habla, las palabras, la comunicación. Y Santiago menciona primeramente esto en el capítulo 1 en relación con escuchar la palabra. Nos dice que si hablas mucho, escuchas poco, y entonces tienes un espíritu orgulloso que también te impide escuchar como debes la predicación de la palabra, y por lo tanto no te sometes como debes a la palabra. Y vuelve Santiago a este tema de la comunicación en el capítulo 3, justo después de hablar sobre la importancia de las obras y el lugar que ocupan en la vida del cristiano. Y es un lugar de absoluta importancia. Y es que las obras, las palabras, son también obras, en cierto sentido. Nos dice nuestro Señor en Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. Por medio de las palabras creó Dios el mundo. Nosotros somos guiados por su palabra, la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo es llamado la palabra de Dios. Así que, ¿cómo usamos nosotros este don de la comunicación, estas palabras que Dios le ha dado al hombre y solamente al hombre? Y en los versículos que hemos leído, esta vez el tema que Santiago trata es el de la sabiduría, pero no se aparta del todo del tema de la comunicación. La sabiduría afecta directamente a nuestras palabras y a nuestras interacciones con los de nuestro alrededor. Y sobre todo, seguimos en el tema de las pruebas de la fe. La fe verdadera genera sabiduría. La fe verdadera es una fe activa. Es una fe que obra y es una fe que obra en sabiduría. Así que la sabiduría es otra prueba de la fe. Y el esquema de estos versículos del 13 al 18 del capítulo 3 de Santiago que hemos leído es que primeramente Santiago introduce el tema de la sabiduría y lo describe brevemente. En los versículos del 14 al 16 habla sobre la sabiduría mundana, terrenal, y en los últimos dos habla sobre la sabiduría divina, la que debe caracterizar realmente al cristiano. Así que vamos a ver en primer lugar la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de lo alto. En segundo lugar, la sabiduría mundana. Y en tercer lugar, cómo ser sabio. Y lo primero que debemos saber es que la sabiduría verdadera proviene de lo alto, como todo buen don. Esto ya nos lo dijo Santiago en el capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que esta buena sabiduría que debe caracterizar al cristiano es un regalo
de Dios. No es nuestra, no es natural, no es algo que se encuentre en nosotros por defecto. Es un don de Dios. Santiago comienza este nuevo tema con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y podemos ver esta pregunta desde diferentes perspectivas. Primero, y viniendo del tema de la comunicación, hay algunos en la iglesia a la que Santiago escribe que se creen sabios, que son muy palabreros, y por tanto Santiago viene y les pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y al parecer, seguramente algunos se levantasen y dijeran, yo soy sabio, y empezarían a exponer y a explayarse sobre por qué son tan sabios, palabreros. Pero Santiago les contesta reprendiéndolos. Dicen, no me lo cuentes, demuéstramelo con tus obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta, no por tus palabras. Y en segundo lugar, también lo podemos ver como un reto para la Iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago quiere que aceptemos este reto y nos convirtamos en hombres y mujeres sabios dentro de la Iglesia. Dice un pastor que vivimos en un mar de opiniones, y en ese mar de opiniones todo el mundo es un experto, todo el mundo tiene una respuesta, y no hay ninguno que se considere a sí mismo tonto. Es en este mundo en el que nosotros vivimos. Todos somos sabios, todos nos consideramos sabios. Todos tenemos una opinión y la consideramos como buena. Y aquí es donde llega la pregunta retórica de Santiago, el reto. ¿Te consideras sabio? No me lo digas con palabras, dímelo con tu vida. Es fundamental que entendamos que la sabiduría bíblica, la verdadera sabiduría, no es inteligencia ni tampoco es información. La sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento y la información que tenemos, por pequeños que sean, en la vida. La sabiduría es saber aplicar principios en todas las situaciones que se nos presentan, llevándonos a tomar decisiones buenas y beneficiosas. Y esta es la definición que en parte el mundo también acepta. La sabiduría bíblica cristiana es aquella que tiene los principios bíblicos, los mandamientos de Dios y cuyo resultado es la gloria de Dios y el beneficio del hombre. La diferencia entre la sabiduría aceptada por los filósofos y la sabiduría cristiana es la definición de qué es una buena decisión y de cuáles son los principios a aplicar. La sabiduría, nos dice Santiago y también muchos filósofos, es práctica. Tiene que ver con la vida real, no es solamente teórica, no se queda flotando en nuestra mente. Muestre por la buena conducta sus obras en mansa sabiduría. No dice el sabio, ¿quién de vosotros es sabio? Entonces escriba una tesis doctoral sobre algoritmos matemáticos avanzados. Tampoco dice el sabio, ¿quién es sabio entre vosotros? Escriba una teología sistemática. No, el sabio es el que tiene una cierta conducta y que hace ciertas cosas, y quien las hace en mansedumbre. Un ejemplo de la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que cuando salimos de la universidad estamos llenos de conocimiento sobre diversas áreas y llegamos a una empresa y no tenemos ni la más remota idea de qué hacer, de cómo hacerlo y de cómo funciona todo. Y es la experiencia la que poco a poco nos enseña cómo aplicar ese conocimiento que tenemos. Es el tiempo, es el que te enseña cómo usar la inteligencia y la información a ser sabio, a poner en práctica lo aprendido. Hay una diferencia entre la teoría y la práctica. La sabiduría es práctica. Hay gente muy inteligente, muchísimo más inteligente que nosotros, que es capaz de hacer esa tesis doctoral de la que hablábamos y que toma las decisiones más estúpidas del mundo. Hay gente que dispone de más información que otros y, sin embargo, cuando deben tomar una decisión, a partir de esos datos, de esa información, toman la decisión equivocada. La sabiduría no es inteligencia, ni tampoco es información ni conocimiento. Y prueba de esto es lo que la palabra llama criaturas sabias. En Proverbios 30 se nos habla de 4 criaturas que Dios ha creado. 4 criaturas que si medimos su inteligencia, su capacidad intelectual o la información de la que disponen, no se pueden comparar a un humano por muy estúpido que sea. Y sin embargo, la Biblia las llama criaturas sabias. En Proverbios 30 leemos a partir del versículo 24: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano,
y está en palacios de rey. Así que estas 4 criaturas que tienen muchísima menos inteligencia que nosotros y muchísima menos información son llamadas sabias. En Proverbios 6 lo vemos también. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estas criaturas no tienen gran inteligencia, no disponen de casi nada de información y sin embargo se desenvuelven bien en este mundo, sobreviven, toman buenas decisiones y por eso son llamadas sabias, porque saben vivir en este mundo. Es vivir, no tener información o conocimiento. La sabiduría verdadera es todo lo contrario a la especulación teórica. Es todo lo contrario a ser alguien en la cima de una montaña que piensa cosas al estilo de Zaratustra. No es el filósofo encerrado en su casa que escribe volúmenes de tratados filosóficos al estilo de Kant. El sabio, en primer lugar, es aquel que obra, que aplica a su vida diaria los principios de Dios, los principios bíblicos con maestría. Ese es el verdadero sabio. Pero no se nos habla aquí solamente de la sabiduría, sino también sobre el entendimiento. ¿Quién es sabio y entendido? Y en Deuteronomio 1 encontramos que ese es el requerimiento para los gobernadores o jueces o jefes de Israel. Nos dice Deuteronomio 1:13, «Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes». Y el paralelo es bastante grande con lo que dice, con la pregunta de Santiago aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y en Deuteronomio dice, Dios dice, dadme de entre vosotros varones sabios y entendidos. Es que eso es lo que Dios quiere que seamos. La palabra traducida como entendido es bastante peculiar, porque aparece solamente una vez en toda la Biblia. Y desde luego, pero sí que contiene la palabra conocimiento. Por las fuentes extrabíblicas sabemos que este entendimiento se refiere a una especialización, a ser un especialista, a ser versado en una materia, a ser un experto, como se nos dice en Deuteronomio. Por ejemplo, en la guerra, se les aplicaba a los capitanes de la guerra. Se refiere a aquello que se hace con el conocimiento que se tiene, algo que se hace con el conocimiento que se tiene. Así que, quien es sabio y profesional en la materia espiritual, podríamos traducir lo que dice Santiago aquí. Quien es sabio y conoce los designios de Satanás, los peligros del pecado y los principios de las Escrituras, que lo muestre con su conducta, no con sus palabras, sino con su conducta. Y se nos habla de sabiduría y entendimiento, y se nos insta a mostrarlo en obras sabias, en una buena conducta, en obras dignas de un hijo de Dios. Pero pongamos especial atención a lo siguiente. Dice Santiago, obras hechas con sabia mansedumbre. Mansedumbre. Y la sabiduría y la mansedumbre son dos cosas que van de la mano. La humildad es el campo donde la flor de la mansedumbre crece. Uno, porque es sabio, es manso. Pero no debemos confundir la mansedumbre con la debilidad, no es lo mismo. Y un hombre comparaba la mansedumbre con un caballo domado. El caballo obedece a su amo, pero no porque sea débil. Un caballo puede hacer trizas a su amo y sin embargo se somete a él y lo obedece. Y eso es la mansedumbre, es la capacidad de sometimiento, de obediencia voluntaria, no debilidad. Decía antes que todos tenemos una opinión y no nos consideramos a nosotros mismos tontos. Puede que no lo digamos con estas palabras, pero nos consideramos sabios. ¿Por qué haces esa cosa y dejas de hacer la otra? Porque crees que es lo mejor. Crees que tienes la capacidad intelectual y la sabiduría suficiente para hacer esas cosas de esa manera. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida y a todo el mundo. Todos pensamos que tenemos razón, y en un principio con eso no hay ningún problema. El problema, y donde se ve si realmente tenemos razón y si realmente somos sabios, es cuando nuestras creencias o nuestra conducta es cuestionada por otros. Por ejemplo, el pastor nos llama a su despacho para hacernos algunas observaciones sobre lo que hemos hecho o no hemos hecho. Si hemos hecho esto o aquello, desde luego lo hemos hecho porque consideramos que está bien. De hecho, no vemos que el pastor tenga razón, está equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa reprensión? Si no somos sabios ni mansos, nos rebelamos. No lo aceptamos. El pastor se equivoca. No tiene la más mínima idea y no sé por qué la tiene tomada conmigo. Esta vez no tiene razón.
Lo contrario de la mansedumbre es la rebelión, y es desde luego lo contrario de la sabiduría también. Sabia mansedumbre, escuchar lo que el pastor tiene que decir, meditar sobre ello, orar sobre ello, tener la disposición de arrepentimiento. Y realmente puede que el pastor se equivoque, nadie dice que tenga siempre razón, pero el que es sabio y manso ha sabido recibir la reprensión, o el consejo, la corrección, ha meditado en ello, con un corazón dispuesto a arrepentirse, y tiempo después le ha hecho saber al pastor exactamente qué es lo que piensa, y si se equivoca con eso realmente, para avanzar en el tema. Y si encuentra que realmente se ha equivocado en esa decisión, en ese acto, lo que debe hacer es arrepentirse y reconocerlo. Pero da igual el grado de razón o la falta de razón que el pastor tiene en este caso. No se trata de eso. Es la otra persona la que está puesta a prueba. Si la respuesta es rebelión, no aceptación, y se lo hace saber inmediatamente al pastor, ahí tenemos un ejemplo de necedad y de una falta completa de mansedumbre y, por supuesto, sin sabiduría. Pero la sabiduría, nos dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en segundo lugar, Santiago nos presenta la sabiduría mundana y sus motivaciones. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las motivaciones de la sabiduría que viene terrenal, que no viene de los cielos, son los celos amargos y la contención, o la ambición o rivalidad. La palabra contención viene de la palabra empleada para designar a uno que trabajaba como mercenario, a uno que trabajaba para sí mismo, para sus propósitos, por su ambición, para su propia ganancia. Y esta es la motivación de la sabiduría mundana a la que Santiago se refiere. La motivación es el egoísmo. La sabiduría mundana es la que se centra en uno mismo, que empieza con uno mismo. Y de hecho tenemos un ejemplo de lo que esta sabiduría diabólica es en la psicología de hoy en día. Porque al parecer todos los problemas que tienes tienen dos orígenes, los demás o que no tienes suficiente autoestima. La culpa o es de los demás o es que tienes sobre ti mismo un concepto más bajo. Esto es lo que nos dice la psicología. Es curioso que las escrituras nos advierten siempre de que no tengamos un concepto más alto sobre nosotros mismos. La psicología viene y nos dice que no tengamos un concepto más bajo sobre nosotros mismos. Esa es la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del demonio. Una reconoce el pecado, la otra lo intenta disimular, esconder. Es eso lo que la psicología moderna intenta, esconder el pecado. Dicen que no existe tal cosa, que nunca debes sentirte culpable. Intentan esconder el gato muerto debajo de la alfombra. El problema es que te vas a tropezar con ese gato muerto debajo de la alfombra y al cabo de un tiempo empezará a oler bastante fuerte. La psicología no resuelve los problemas del hombre. Es que cuando escuchemos que la culpa de nuestros problemas son los demás, de nuestros padres, tíos, abuelos, hijos, habremos oído lo suficiente para salir corriendo. Y cuando se nos dice que nuestro problema es que debemos darnos más importancia a nosotros mismos, centrarnos en nosotros mismos y considerarnos mejores que los demás, tapémonos los oídos y no sigamos escuchando. Pero estos consejos que se nos dan con voz suave y una sonrisa en la boca son una tapadera para esconder la verdadera motivación que hay detrás. Que es básicamente trabaja, esfuérzate, pisotea a los demás, haz lo que sea para disfrutar al máximo de esta vida. Esa es la filosofía del mundo. Y qué curioso que está en contrario a lo que nuestro Señor nos dice. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y ese es el choque que hay entre la sabiduría mundana y la sabiduría que Dios da, y la sabiduría que el hombre forja en compañía del diablo. Y los celos y la rivalidad, o la ambición egoísta, lo que tienen en común es que no se basan en la humildad. Por lo tanto, no hay nada de mansedumbre donde existen celos y rivalidad. Creo que todos sabemos definir más o menos qué son los celos.
pero puede que pocas veces sepamos identificarlo en nosotros mismos cuando nos ocurre. Deberíamos ponernos una alarma en nuestros corazones y cuando los celos aparezcan nos pongamos de rodillas en arrepentimiento. Porque ¿cuál es nuestra actitud cuando los demás obtienen cosas que nosotros no tenemos o que no hemos podido conseguir? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nuestros amigos sacan mejores notas? ¿O cuando el vecino se compra un coche nuevo? ¿O cuando a nuestro compañero de trabajo le salen las cosas bien y obtiene un ascenso? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando en la iglesia vemos que otros no son amonestados, pero nosotros sí? ¿Son celos? ¿Es envidia? ¿Competimos con los demás o nos centramos en hacer nosotros las cosas bien? Y el producto de esta sabiduría mundana, terrenal, animal, diabólica, son envidias y discordia. Ya sea entre hermanos espirituales, en la familia, en el lugar de trabajo o cualquiera que sea el área donde nos movamos. Recordemos que esta es otra prueba de nuestra fe. ¿Tenemos fe verdadera o no? Si vivimos en envidias y celos y rivalidades y discordias, debemos plantearnos la autenticidad de nuestra fe, porque esta es la conducta del mundo, pero no de un hijo de Dios. Pensemos en el abismo que hay entre vivir en envidias y discordias y vivir tal como nuestro Señor requiere, amando a los demás, sacrificándonos por ellos y ser pacíficos y benignos y llenos de misericordia. Hay un abismo enorme entre estas dos maneras de vivir. Y creo que todos hemos podido ver esta sabiduría mundana que es motivada por la envidia y la rivalidad. En vuestro grupo de así llamados amigos o en el lugar de trabajo, ¿no habéis tenido algunos que astutamente dicen esto a aquel, eso otro a aquella, y de repente los amigos se pelean por esas acusaciones y semi-mentiras o verdades dichas con maldad por esa persona astuta? O en el lugar de trabajo, un compañero que le dice cosas al jefe sobre otros compañeros, no por el bien de la empresa, sino para hacerles daño. Hoy una palabra, mañana otra, un lloriqueo y una acusación, y de repente el jefe casi no puede ver al afectado y cuando lo ve no lo mira con buenos ojos. Acaba de ser puesto en primer lugar en la fila para ser despedido. Y todo esto a partir de las palabras de esta persona astuta, de esta persona que se considera a sí misma sabia. Todo lo que puedo conseguir, dice esta persona supuestamente sabia. Se gloría en su sabiduría. Pero más de lo que se alegra esta persona, supuestamente sabia, se alegra Satanás, porque es su enseñanza la que ha puesto en práctica. ¿Vemos la malicia, lo terrible de tener este tipo de sabiduría? Y esto pasa en el mundo a diario, pero ¿pasa también entre nosotros? ¿Existe esa rivalidad entre los hijos de Dios? ¿Tratamos de destruir el honor o el testimonio de nuestros hermanos? Si es así, no debería serlo. Porque la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo ser sabio. Hemos descrito cómo es la sabiduría que proviene de lo alto, y también hemos descrito la sabiduría mundana. La sabiduría bíblica es práctica, es la que nos ayuda a tomar decisiones de la vida diaria basadas en los principios de las Escrituras. Es todo lo contrario a la especulación y no tiene nada que ver con la palabrería. Y la sabiduría mundana es la que se basa en envidia y ambición personal y rivalidad, llena de malicia y que da lugar a envidias, discordias, peleas, riñas. Así que, ¿cómo ser sabios? Vamos a ver cómo ser sabios en 3 simples pasos. Y esos 3 simples pasos son los siguientes: bebiendo, alimentándonos del Evangelio, buscando conscientemente ser sabios y obedeciendo los mandamientos de Dios. En primer lugar, bebiendo del Evangelio, empapándonos de las verdades del Evangelio. Si la sabiduría va de la mano con la mansedumbre y la flor de la mansedumbre crece en el campo de la humildad, no hay nada que nos haga más humildes que empaparnos del Evangelio. Y es que en el Evangelio se revela nuestro pecado, se revela que estamos muertos en nuestro pecado, que somos incapaces de hacer el bien y que todo lo que hacemos lo hacemos en pecado. Somos esclavos del pecado y no podemos hacer otra cosa sino pecar. Esa es nuestra condición que se nos presenta en el Evangelio. Y se nos presenta en el Evangelio a un Dios creador que tiene un pacto con el hombre y a un Dios santo que no admite y no tolera el pecado. Lo aborrece, lo odia y su ira justa y santa
e infinita hará añicos y destruirá no al pecado, porque no es una entidad, sino al pecador. Todo pecado es una rebelión en su contra. Todo pecado es lo más opuesto a su naturaleza justa y santa, y todo pecado merece su ira. Así que ahí estamos nosotros, todo hombre, llenos de pecado, en continua rebelión y hundiéndonos cada vez más en pecados cada vez más oscuros. Y ahí está Dios, que no tolera el pecado y quien nos destruirá eternamente en su santa y justa ira. Dios no nos debe nada más que su ira. Y cuando parece que nuestro destino está zanjado, que nuestro destino es la eterna condenación, escuchamos que Dios voluntariamente nos ha amado y ha enviado a su Hijo para que no recibamos nosotros su ira justa, sino su Hijo. Nosotros, peores que unos gusanos, vamos y somos salvos por medio de la fe en el Dios Hijo, quien Él mismo muere por nosotros para salvarnos. ¿Y no nos hace estas verdades humildes? ¿Quién eres? Sabiendo, conociendo tu condición, para creerte que tienes derechos y honor y orgullo. Tu derecho es el infierno, tu honor está bajo cero, y de lo que puedes estar orgulloso es que Dios, por medio de su gracia común, ha evitado y no te ha dejado pecar todo lo que podrías y querías haber pecado. Es que eso somos nosotros y ese es nuestro Dios. Si juntamente con Pablo podemos decir que el vivir es Cristo, ¿dónde entra aquí nuestro orgullo, nuestro derecho? ¿Dónde entra el egoísmo? En el corazón de alguien que ha entendido el Evangelio en toda su plenitud no puede existir ni el orgullo, ni la envidia, ni el egoísmo. Así que meditando en el Evangelio seremos por medio del Espíritu Santo más humildes, por tanto más mansos y por tanto más sabios. Y en segundo lugar, para ser sabios, para tener la sabiduría que proviene de lo alto, debemos buscarlo, debemos buscar ser sabios, hacerlo nuestro objetivo, nuestra meta en la vida. Igual que un atleta corre hacia la meta, nosotros debemos hacer lo mismo con la sabiduría. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de Salomón, que hemos leído en el primer libro de Reyes. Podía haberle pedido a Dios riqueza, poder y todas esas cosas que al mundo le gustan, pero no pidió eso. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón buscó ser sabio. Era una gran inquietud para él, porque sabía que no podría hacerle bien a su pueblo sin sabiduría. Salomón, desde luego, era sabio para poder pedir aquello. Era sabio antes de pedir aquello. Y no hay rastro de egoísmo en su petición. Quiere sabiduría no para sí mismo, no para su beneficio, sino para el bien de su pueblo, porque ve que es joven y que no tiene suficiente para la tarea de rey que se le ha encomendado. Y si algo vemos en la petición de Salomón y en la respuesta de Dios es que Salomón no pudo pedir sabiduría. No pudo pedir sabiduría y riquezas, sabiduría y poder, sabiduría y fama. Era una sola cosa la que pudo pedir. Y esto nos debería servir a nosotros de ejemplo. No podemos buscar fama y sabiduría. No podemos buscar riquezas y sabiduría. No podemos buscar poder y sabiduría. Porque nunca encontraríamos la sabiduría buscando más de una cosa. El corredor tiene una sola meta y corre hacia esa meta. ¿Qué sería de un corredor si corriese hacia dos metas distintas? Desde luego no ganaría nada, nunca. No puedes vivir egoístamente, porque a esto se reduce el deseo de riquezas, fama, poder, y ser sabio, porque la sabiduría es en primer lugar mansa, humilde y hace bien a los demás. Y sin embargo vemos en Salomón que Dios no le concedió solamente lo que pidió, no le concedió solamente sabiduría, sino que aparte de la sabiduría le confirió también riquezas, le dio también una vida larga y le dio paz en su reino. Las riquezas, la fama, todas estas cosas no son incompatibles, por supuesto, con la sabiduría. La cuestión es, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta vida? ¿Las cosas del mundo o la sabiduría que proviene de lo alto?
Y aún también te he dado las cosas que no pediste, le dice Dios a Salomón, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y en tercer lugar, ¿cómo ser sabio? Paso número 3. Obedeciendo los mandamientos de Dios. Hay una diferencia bastante grande entre la especulación filosófica y la sabiduría bíblica. La primera divaga y es una niebla, no es material ni puedes ver a través de ella. Y la otra es práctica, es acción, incluye las manos, los pies, la mente y el corazón. Todo esto está involucrado, bastante diferente de la especulación filosófica. Y vamos a ver cómo es sabio el salmista. Si podemos abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. El Salmo 119, de hecho, es casi todo el Salmo trata de la sabiduría, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios y cómo se adquiere sabiduría a partir de ellos. Pero quizás más específicamente en el versículo 97 se nos dice esto, del 97 en adelante. Salmo 119, versículo 97. Nos dice el salmista: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira». Y esto es desde luego una pregunta que todos nos debemos hacer, sobre todo como jóvenes. Y es: ¿cómo puedo ser más sabio que mis maestros? ¿Cómo puedo ser más sabio que mis padres? ¿Cómo puedo ser más sabio? ¿Cómo puedes ser más sabio? Obedeciendo a los mandamientos de Dios. Esa es la vía, ese es el camino para ser más sabio. Porque puede que tus maestros o tus padres o los grandes filósofos estén todo el día discutiendo, filosofando sobre qué es bueno, sobre qué es lo que no es bueno, y puede que escriban libros enteros. Y sin embargo, una persona, un niño, por pequeño que sea, será más sabio que todos ellos si obedece los mandamientos de Dios. Ese es el camino para la sabiduría. Así es como debe ser sabio. Los filósofos pueden que pasen una vida entera especulando sobre cómo tomar las decisiones correctas, sobre qué hacer en ese caso y en ese otro caso. Pero Dios nos lo deja ya masticado en su palabra. Por supuesto, debemos entender aquello que Dios nos pide, pero Dios ya nos lo da preparado y listo. Solo tenemos que obedecerlo. Y esto nos vuelve, por supuesto, al tema de ser prácticos. Como le dicen, en cierta manera, es así como le dicen a mi padre en el trabajo, que le dicen a veces: tú no pienses, trabaja. Más o menos es lo mismo con esto. No debemos divagar, no debemos filosofar, no debemos escribir tratados filosóficos sobre cómo hacer la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Hay mandamientos bastante claros en las Escrituras. No pienses en un sentido, obra. Así que para concluir, ¿qué tipo de sabiduría tenemos? ¿Tenemos la sabiduría que es práctica y mansa? ¿O tenemos la sabiduría que es astuta y que causa discordia y que está basada en la envidia y en el egoísmo? Esta es la prueba, es otra prueba de nuestra fe. ¿Qué clase de sabiduría tienes? ¿La terrenal o la divina? En segundo lugar, meditamos nosotros en las verdades del Evangelio, por supuesto no todos los días, no a todas horas, no cada segundo, pero meditamos de vez en cuando en las verdades del Evangelio, sobre lo que nosotros somos, lo que el pecado significa y sobre lo que Cristo hizo por nosotros, porque esto nos traerá humildad. Y como joven, porque Salomón también lo era cuando lo pidió, ¿te has planteado siquiera que lo que quieres ser en esta vida es ser sabio? No rico, no famoso. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu plan para esta vida? ¿Ser rico y famoso o ser sabio? Y como adulto, ¿has visto progresos en este tema a lo largo de toda tu vida como cristiano?
Si no, mira tus caminos y arrepiéntete de ellos. Y por último, ¿estamos listos para ser prácticos y no especuladores filosóficos? ¿Estamos listos para menos hablar y más hacer? ¿Están nuestros corazones preparados, nuestra voluntad preparada para aceptar aquello que Dios nos dice en su palabra y ponerlo en práctica? Que Dios nos ayude en todo esto. Terminamos en oración.